Mueve los cachetes, pa'l Marcianeque. Cuando te pego, cuidado con el fulete. Toma chupete, fuma cuete. Yo sé que te gusta cómo te malve que te mete. Bienvenidos amigos míos nuevamente acá a un nuevo episodio acá en el Abedul Inquieto, perdón, que ando un poco resfriado. Y hoy día vamos a tratar otro tema de aquellos. Creo que este va a sacar roncha más que los anteriores de los ovnis o de los desaparecidos. Algo que está en boga en este momento, o nosotros lo queremos hacer en boga. Pero antes de todo eso, saludamos a nuestros auspiciadores, que es ninguno, obviamente. Y, así Hola, que hola. saludo a mi amigo personal Marcelo, que lo veo ahí Buenas noches, maestro. muy presto a conversar, y mi amigo Andrés, que está ahí, tuvo unos pequeños problemas técnicos, pero Problemas técnicos, la tecnología solucionables. avanza. Sí, bueno, quemando varias luces, varias ampolletas, pero lo logró. Eso Entonces, que, ya eso hechas es lo las importante. presentaciones, vamos a tocar un tema, pero trascendental. Algo que se ha venido suscitando durante mucho tiempo y que ha ido creciendo con el tiempo. Vamos a hablar de la estupidez. Más allá, el Estupidez. culto a la estupidez. Y para Con mi no ser presidente no te menos, metas. voy a hacer un cosplayer. Denme un segundo. Y aquí estamos. Acá no sé si se alcanza a Bien, leer. amigo. Así Vaya, que vaya, vamos a estar qué aquí producción, compadre. cosplayando. Aquí sí que nos va a llegar la demanda y nos van a bajar los La videos. censura, Así así que como nos sí, bajaron pues. aquel video, ahora nos van a bajar este. Bueno, vamos a tener que hablar sobre aquello. Así que solamente van a empezar una perlita, bueno, recogiendo la perlita. Esto es como un océano al final. Son muchas Partiendo por, perlitas, muchas sí, perlitas. muchas perlitas. Yo partiendo por lo menos por los streamers, que ahí hay varias perlitas. Una de ellas, ya lo tengo anotado porque son demasiados. En 2018, una cantante llamada Noah Cyrus, cuando se rompió con su novio, que era un rapero, estaba tan triste que decidió almacenar sus lágrimas en un frasquito y con un gotario, y esto exponerlo a la venta por nada más ni nada menos, aquí lo tengo, $12.000 de la época. Esto fue el 2018, más o menos como 7 millones de pesos, por lo menos lo que salía la conversión en ese momento. Entonces, a ese nivel vamos a estar hablando y cotejando algunos datos. Así que, Marcelo, por favor, yo sé que también va a introducirnos a alguien muy particular. No vamos a dar nombre, obviamente, vamos a dar nombres de los que no nos puedan demandar, pero ahí vamos a ir pimponeando de un lado para otro. Oye, no sé dónde era la nueva Cyrus, pero nosotros también tenemos nuestro exponente. Uf. Y lo más increíble, dijo el picado, es que es proporcional el nivel de dinero. O sea, a mayor el título de este programa, mayor dinero. A Si yo le mayor digo a estoy alguien que alguien que se hizo famoso mostrando su Intimidad. toalla personal, Ah, toalla, ¿Tu mano? perdón. Las Ladies Up. Ya. claro, y al final tanto dinero para comprar un lugar donde ni los vecinos quieren a esta persona, conduce a altas velocidades en un auto que no tiene revisión técnica y es admirada, no solamente es alguien que hace este tipo de estupideces, sino que es muy admirada y las lucas son proporcionales, o sea, es alguien que maneja muchas lucas. Como dice la Araya, la estupidez tiene que existir. Todos puede que en algún minuto pasemos por el tema de la estupidez, pero lo impresionante es que es admirada, es que es obedecida. Ahí es donde tenemos que entrar nosotros ahí a preocuparnos y a mostrar hoy día alguna evidencia al respecto. Si esto es casual o es orquestado. Alguien nos quiere tontitos.
Sí, esa es una buena pregunta. Ahí, Andrés, ahí te doy la palabra. Sí, yo creo que la estupidez va a ir increciendo en el programa. Hace un minuto nos parecía estúpido lo que comentaba César, ahora ya no nos parece tan estúpido comparado con lo que acaba de comentar Marcelo. Yo creo que esa va a ser la tónica. Esa es la tónica del día a día en realidad. Si tú prendes las noticias, esa es la tónica. Eh, la estupidez. La estupidez es una enfermedad extraordinaria. No es el enfermo el que la sufre, sino los demás. Esta es una frase atribuida a una persona que era muy estúpida, a Voltaire. Yo creo que esa es como la definición anterior a esta época, en que, como lo dice la frase, la estupidez tenía ciertas fronteras, se mantenía y tenía su juicio. La estupidez tenía su lugar. La estupidez es sabrosa, es como un poco de pimienta a la comida, en la comedia todos somos un poco estúpidos, a veces es bueno ser estúpido. El problema es cuando la estupidez pasa a ser el valor principal de la sociedad. O sea, eh, hemos visto dos ejemplos de personas que son estúpidas y Marcelo ha sido un desglose un poco más de personas que obtienen dinero gracias a la estupidez, pero hay otras personas que obtienen poder por la estupidez, o sea, ya superan el dinero. Tenemos el caso de presidente, no vamos a decir el nombre, que por ejemplo ha propuesto que el tráfico de órganos funcione como cualquier mercado y se abra a hacer un mercado como el mercado de las papas y los tomates. Eh, tenemos otro que promete expulsar inmigrantes y después dice que era una metáfora. Entonces, yo creo que el problema de la estupidez es que se rompió el cerco de la estupidez. Ya la estupidez es el valor principal en este momento. Y hay datos que hay datos científicos que un poco reflejan esto, pero yo creo que basta aprender el noticiero. Pero, por ejemplo, hay un estudio de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos, es un estudio que esta universidad en general hace estudios de tipo psicología, comportamiento, estudios sociales. Y hay un estudio que fue el que finalizó el año 2025, donde muestra que por primera vez en 100 años, que entiendo yo que esos 100 años se refieren a que hace 100 años que hay registro de esta medición, eh, hay una baja en el coeficiente intelectual. Se rompe el efecto Flynn. El efecto Flynn es el que suponía que todo, que año tras año o generación tras generación aumentaban los puntos de coeficiente intelectual de la humanidad. Esto básicamente por la educación que cada vez era mejor, por la alimentación, por un sinfín de factores. Por primera vez en 100 años eso se quebró. La generación llamada como generación Z, que son los nacidos entre 1997 y 2012, tienen menos coeficiente intelectual, o sea, muestran menos capacidad para resolver problemas complejos, problemas de lógica, problemas de análisis de texto, etcétera, que las generaciones anteriores. Entonces, eso tiene varias implicancias. Eh, Básicamente se cuestiona un poco el acceso de esta generación al scroll, las tecnologías más rápidas, la poca profundidad de análisis de lectura, pero ese es un fenómeno que está registrado, está analizado y está con métodos científicos comprobados. Y un poco de los datos de esto mismo, pero aterrizado a Chile, Chile también muestra bueno, en comparación con la OCDE, un bajo rendimiento también en lo que es lectura y lógica, pero si nos enfocamos en lectura, solo un 2% de la población entre 16 y 65 años es capaz de analizar un texto complejo. Un 2% en comparación con un 14% de la OCDE. Es más del doble, o sea, hay un problema ahí. Entonces, esa es la evidencia científica. Aparte de lo que podamos hablar de lo que vemos todos los días, lo que vemos en el metro, la gente haciendo scroll sin parar, estos son datos que efectivamente confirman que hay un tema duro. O sea, más que no estamos siendo más estúpidos simpáticos, estamos siendo más estúpidos desastrosos. O sea, hay un tema profundo.
Se está sobrepasando, digamos, la estupidez, está quedando como está escalando, digamos, y quedándose como en la cima. Entonces, la inteligencia está quedando por debajo de la estupidez. Hoy habría que hacer una definición breve de ambas cosas, pues, de qué es lo que se considera inteligencia, qué es lo que se considera estupidez. Hemos visto en otros programas que de repente, según donde tú busques la definición, es lo que se te entrega. ¿Cuál es la definición que tú ves? Puede que un político tenga una definición, que la RAE tenga otra, que los científicos tengan otra, pero en general la inteligencia está definida como la capacidad de adaptarse al medio, y la estupidez, que es la definición magistral que hizo Araya, el Araya me decía que el problema con los estúpidos es que son personas que no solo le hacen daño al resto, sino que se hacen daño a ellos mismos. Entonces, el Araya decía, la definición de ser estúpido es básicamente alguien que hace daño tanto al resto como él mismo. Y esa es la mejor definición que yo he encontrado de estupidez. Porque no, como decía el Araya, un malvado le hace daño al resto, pero no al mismo. Pero un estúpido no, un estúpido va haciendo daño por la vida, como que así funcionan las cosas. El personaje del que estábamos hablando, Y yo creo que pensando que es lo correcto con lo que está haciendo. sí, o sin pensar. Porque, Yo diría no sin sé, pensar. streamear a 200 kilómetros por hora, por ejemplo, del personaje que estábamos hablando al Ah, comienzo, ese personaje, sí. es una locura. O sea, te haces daño a ti mismo y claramente le puedes hacer daño a todo el resto, pero Sí. no hay, algo pasa. Sí, Algo po. Y pasa. mira, aparte de eso te voy a dar otra papita, o sí, otro que de todo, Otra del perlita. mar de. En el año 2019, otra streamer, ya me fui, no, que me van a contratar. Belle Dolphin, en el año 2019 se le ocurrió una brillante idea de bañarse en su gran tina, que tiene en su casa, su gran tina, y estas aguas residuales de su cuerpo, venderlas a sus suscriptores a un precio bastante no tan barato ni tan caro, pero sí el solo hecho de vender este tipo de, entre comillas, productos para tener así una streamer en tu casa o tener como la, entre comillas, esencia, no, hacen más que nada a la persona que compra estos productos estúpida y al que lo vende quizás no tan estúpido porque vio un nicho ahí de un producto que se podría vender como, no sé, algo exótico. Así Mira, como, yo no creo, sé, pues se venden cabezas de león y un sinfín de otros productos que nosotros, claro, no lo vemos, pero ellos al ser, entre comillas, gente pública o gente que está dentro de Internet, les da rédito, digamos, en este tipo de publicaciones. Yo creo que tocaste un tema que es como para hilar más fino, porque habíamos llegado a la conclusión de que una persona buena se beneficia a él y beneficia a los demás. Una persona mala se beneficia a él y a los suyos. Una persona estúpida se perjudica a él y a los suyos y perjudica a los demás. Pero mira, me saltó una duda ahora con lo que dijo César, que tal vez, por ejemplo, estos dos ejemplos y este que muestra ahora último, tal vez ella no sea tan estúpida, sino que pertenece como, no sé si llamarla malvada, pero pongamos la etiqueta para hacer más simple el ejemplo de malvada. Porque si tú juntas 10.000 estúpidos y una malvada, tienes 10.001 malvados. Porque los estúpidos caen fácilmente, se convierten son como un color neutro que se convierte al tono de la maldad. En este caso, por ejemplo, como César hacía la pregunta, claro, ¿quién es estúpido? ¿Los 10.000 seguidores, por ejemplo? ¿O ella? Yo diría que ellas pasan a ser 10.001 malvado, qué sé yo, ¿cachai? Como. Y yo pienso que eso también, viéndolo de esa forma, le da una explicación. O sea, las personas que se aprovechan de este público, que llaman estúpido porque es peyorativo, pero o sea, son llamados estúpidos por los periodistas, por los de un lado y de otro lado. Yo creo que pasan a ser manipulados por el que nosotros pensamos que es el estúpido, en realidad no, pues el dirigente de un rebaño de esa persona no es tan estúpida, diría yo, sino que al contrario, se aprovecha de que este grupo de personas ingenuas, digámoslo así, son completamente permeables a cualquier color. Si fueran por algo bueno, serían
permeables a algo bueno, es como que están un lienzo en blanco esperando ser... Eso también te demuestra un poco, quizás, que hay algunas personas que quizás tengan una personalidad un poco débil o carente de algo, de pertenecer a algo. Cuando tú sigues, o por lo menos yo he visto, cuando tú sigues a un streamer, es que persigues a una estrella, persigues a alguien que a lo mejor tú podrías ser como él, po, ¿cachai? Persigues como ideales, pero al ver este tipo de comportamiento, tú decís, ¿en realidad quieres seguir a alguien así? Porque, mira, te voy a dar otra perlita. Esta cuestión el océano es mío. Yo te voy a. Me voy a formar un Mira, collar. doctor, Me voy lo a tengo formar anotado. un collar de Sí, perlitas. en el 2022, otra streamer. Ya, aquí ya no me van a, me van a joder. Amuran, que es súper famosa. Súper famosa. Que en Twitch, bueno, en otras plataformas. Ella fue un poquito más allá. Lo que hizo fue vender, obviamente, lo mismo de la bañera con sus sedimentos y todo, y flatulencias, llámese gases, llámese eruptos, y obviamente también a un módico precio para sus seguidores. Entonces, ya no vas viendo un patrón, o sea, no sé si aquí, esto solamente es una opinión mía. No sé si estos streamers siguen este tipo de comportamiento porque saben que pueden lucrar y pueden sacarle dinero a estas personas que están carentes de algo, carentes como de algo real, de tener así entre comillas, un pedacito de un streamer, porque obviamente el canibalismo está vetado en todos los países, o bueno, en algunos, no en todos, pero tener algo como eso, tenerlo así como, no sé, como un peluche, como un recuerdo, un gorro, un yogi, pero tener algo de ella, que sale de ella, por decirlo de alguna forma. Y sí que No sé sale qué de opinan ahí. ustedes, chicos. Sí, o sea, yo creo Marcelo, que, claro, o Andrés. persiguen el dinero, pero más que el dinero puntual, yo creo que son una cascada de dinero, porque esa persona lo más probable es que la que terminó vendiendo la flatulencia, como dice Corvalán, probablemente empezó vendiendo algo antes, pues. La suscripción, después quizás llamadas telefónicas, no sé, ahora va la flatulencia, es como lo que vendan va a vender, así no sé, como... Y la verdad no le Es que encuentro pasa mucha explicación, salvo que la explicación y el muro con el que chocáis es que la plata, cualquiera hace lo que quiere con la plata, y ahí choca cualquier análisis, porque cuando cuestionáis mucho, ese es como el claro, muro. porque claro, al final si tú ves, si la gente fuera, no sé, pues, yo no quiero ser, Dilo, dale con no quiero Hazlo, todo. Shrek. insultar a la gente, pero Hazlo, claro, si Shrek. tuvieras dos dedos de frente, no seguiría ese tipo de cuestión y no compraría ese tipo y sería un fracaso. Quizás esos streamers no tendrían el nivel que tienen como de adoración, por decirlo de alguna forma, casi como un dios, casi como, oh, ella es mi diosa, ¿cachai? Con este tipo de comportamiento. Bueno, acá en Chile, con lo que explicaba Marcelo, lo mismo, ¿cachai? El mismo modus operandi, digamos, de ese tipo de streamer. Entonces, yo creo que va en lo que dijiste, lo que dijo Andrés, de que se está perdiendo ese coeficiente de ese que estar alerta. Oye, esto no tiene ningún sentido que me vendan flatulencias y, bueno, ¿qué tiene? Yo tengo las mismas propias, así que me da lo mismo. ¿Cachai? Entonces no hace eco, pero yo creo que ese estudio, quizás ellos lo saben y atacan ese tipo de debilidad en las personas y lamentablemente gente compra. Lo que pasa es que con lo que tú comentas se completa el círculo, porque el tema de por qué, en qué se relaciona esto con el tema de la lectura o el problema de análisis lógico que hay en el mundo y a nivel nacional también, claro, se explica porque el lenguaje se enriquece con la lectura, ¿ya? Y el lenguaje, lo que tú hablas, lo que tú verbalizas, alimenta tus ideas, ¿cachai? Eso estamos hablando a nivel de neurociencia, está comprobado. Entonces, por ejemplo, si un niño tiene pobre lenguaje o no habla, por eso los niños cuando tienen problemas para expresar su problema de lenguaje rápidamente los derivan al fonoaudiólogo, porque si el niño no se expresa o se expresa muy mal o casi no habla,
no se le desarrolla el pensamiento, porque el cerebro humano funciona con, ¿cachai? Al verbalizar el niño va a estar desarrollando. El problema no es que no hable, sino que está atrasando su desarrollo intelectual. Entonces, si tenéis que nadie lee, o la gente lee y no entiende, el ciclo completo se corrompe. Entonces, hay un tema de pensamiento y con qué conecta lo que dices tú, que las nuevas tecnologías o el mal uso de las nuevas tecnologías hacen que, claro, que la información no se le pueda dar profundidad a nada. Entonces, ¿qué Claro. viene perfecto a eso? Este tipo de estímulos, por rápido. Sí, pues, Seguir a ahí no, alguien, un seguidor. Marcelo me está mirando con cara de esto no es casualidad, eso me está queriendo decir. Sí, lo que tú mencionaste de estas personas que sacan provecho de la gente tonta. Si yo fuera un streamer, vamos a partir por ahí, a mí me conviene entonces, si yo fuera un streamer que vendiera estos productos, a mí me conviene entonces que haya un público importante que sea tonto. O sea, oye, ¿a ti te gustaría hacer un programa que los haga más inteligentes? No, no. De hecho, mi contenido, la idea es que sigan estando en el estado en el que están para que puedan, en este ejemplo, comprar mis productos. Y un político. Si reemplazamos la palabra streamer por un político o un dirigente que no fue elegido, como de la Unión Europea o de la ONU o de la OMS, O ministro. le convendrá, o un ministro que no es elegido tampoco por votación, y aunque fuera elegido por votación, si las mentiras, le convendrá también a otros rubros de la humanidad que haya una parte importante de sus seguidores, de sus votantes, que sean estúpidos. Es Sí, probable, pues. Sí, bueno, es lo que pasa probable. es que al final siguen como un patrón al final, pues si tú lo colocas esos tres, no sé, por la política, el trabajo, los streamers, si veis ciertos patrones, Mm, ambos necesitan un líder o una cabecera y de ahí hacia abajo se van desprendiendo y obviamente necesitáis personas que no hagan tantas preguntas. Es que yo creo que ahí se da más claramente el ejemplo que mencionábamos recién, porque un malvado más 11 millones de ignorantes se convierte en 11 millones un malvado. Yo creo que en la política Claro, es clarísimo eso, de lado y lado, de extremo a extremo, o sea, del extremo que sea. sí. Y bueno, ahí obviamente que acá igual sucede, no con todos, porque claro, vemos excepciones. Bueno, obviamente ¿Ya? conservando, digamos, el raciocinio, porque por ejemplo, Mr. Beast, ya vemos que, bueno, todo su focal es hacer concursos y, bueno, un tipo, puras cuestiones, ¿cachai? Y también hace otro tipo de cosas, como por ejemplo, no sé, pues ir a hacer pozos en África, por ejemplo, y mostrar todo. Pero también todo lo que muestra, obviamente, eso también le da un rédito. Igual dice que todo eso también va en beneficio de otras personas. Entonces, hay que conservar ciertas proporciones. Ahora, si tú me preguntáis si Mr. Beast y Amuran pueden ser lo mismo, yo diría, puede ser, puede que no, porque al final Amuran se dedica, claro, el streamer que es de la chica linda, la que hace cuestiones y que la gente, entre comillas, la ve como un símbolo, como la mujer perfecta y que quiere estar ahí y que le habla. Bueno, al final no necesita hablar a ella, sino que habla a otro loco y por entre medio de ella. Mr. Beast también hace cuestiones que atraen público, que es el público que lo sigue. Ahora, ahí está también el tema de las personas, pues, o sea, a Mr. Beast lo siguen millones de seguidores, ¿qué es lo que puede también traslaparse hacia un político? Y diría que hasta los políticos llevan menos gente que un streamer. O sea, perfectamente Mr. Beast, si se quiere postular a algo, tiene una base sólida de seguidores que bueno, van a votar por él y ni siquiera lo van a pensar. Tal cual. saldría elegido en el acto. De hecho, muchos políticos son como, no sé si youtuber o influencer, pero basta ver los puntos de prensa. Uno que sale disfrazado con capa, otros que se agarran a combo, otros que agarran a garabatos a otros.
y votan lo contrario, ¿cachai? Vociferan contra algo y después votan a favor. Es como Mm. streamer pobre. Claro, al final, mira, el tema del streamer, bueno, va a estar ahí vigente siempre, ¿cachai? De igual forma, está esto con el tema de la inteligencia artificial, que lo hablamos en un programa anterior. Si no lo ven, por favor, lo vamos a dejar aquí arribita para que vean nuestro tema de inteligencia artificial. eh, Están siendo igual reemplazados por streamers virtuales. Aquí yo anoté un par, o sea, bueno, uno que es Ludo Magaliu, que es una streamer virtual que está especializada en hacer marketing. Marketing sobre, así como, voy a dar nombres, así como IKEA, así como el tema de home center, productos de casa, ¿cachai? Entonces, pero ya no son las mascotas que nosotros conocíamos en antaño, sino que son seres humanos hechos digitalmente para promocionar productos y un sinfín de otras cosas para la venta hacia las personas, ¿cachai? Entonces, lo del streamer en algún momento va a estar ahí también tambaleando. No sé qué opinan ustedes ahí, Marcelo, ahí, Andrés. Sí, puede ser Eh, también. De hecho, es como estupidez 2.0 o quizá una mejora del, no sé. Pero la estupidez también, pues, como decíamos al comienzo, yo creo que todos somos un poco estúpidos. La estupidez es parte de muchas cosas que conforman al ser humano, pues, la alegría, la estupidez, lo malo, lo bueno, lo mediano. Si el problema es cuando es no quiero sonar repetido, pero el problema es cuando la estupidez es la meta a seguir, es como el máximo social, el máximo de la sociedad. Ahí está el problema. Porque no podemos creer que no hay consecuencias. Cuando te dirigen estúpidos, créeme que hay consecuencias. Sí, No, pues, no las ves solamente. Pero hay gente sufriendo por eso. claro. Inclusive, aquí me voy a meter en otro cacho, pero inclusive el tema de la inclusión, porque ¿cachai? Que al final tratas de incluir personas por el género, pero hay ciertas cosas danger, que, danger, danger. sí, por ejemplo, no Cuidado, sé, amigo. no digo que no se puedan hacer, pero hay gente que está más capacitada. Al final lo que pasa es que eliminas la capacidad, o sea, eliminas el ser el mejor por inclusión, po, ¿cachai? Entonces pasa lo que dice el Andrés, po. Por ejemplo, no podí, ya voy a contratar a hacer, en este caso, temas de género, pero necesitáis un científico nuclear, pues necesitáis el mejor. No, pero es que tengo que incluir a una mujer, ¿cachai? Aunque no tenga el Danger, danger, título, danger. ¿cachai? La voy a Cuidado, incluir amigo. igual, Estás pisando la pero te línea puede dejar la Fox, po, del weón. córner. Imagínate, ahora estaba escuchando un tema en la radio, por ejemplo, que, bueno, se pasó un proyecto de ley acá en Chile que van a nuevamente a integrar el tema de los logros, o sea que los estudiantes, los que tengan mayor logro van a entrar, van a tener mejores posibilidades para entrar a los colegios, pero es que eso nunca debió ser de otra forma, po. Si al final tienen que entrar los mejores, ¿cachai? Porque ellos son los que después alimentan esta maquinaria gigante. Bueno, en parte, la otra la alimenta otro grupo. Ahí, Porque Marcelo, nacer un ahí me Pero, está, me está, me está pegando por ¿puedo debajo de la mesa. interrumpir el pase hacia... Sí, brevemente nomás. Lo que pasa es que esto, claro, esto lo vemos ahora, pero yo creo que es evidente desde cosas que las hemos visto que han estado ocultas frente a nuestras caras. Por ejemplo, cada vez que sale un presidente, nosotros tenemos democracia del año 90, han habido como 6 presidentes, ya no me acuerdo, pero cada vez que llega un presidente nuevo, cambian todos los ministros. Eso no es un poco raro. ¿Cómo no va a haber un ministro que estuviera haciendo algo bueno en general? Porque meter un ministro nuevo es un impacto grande, es como, ¿cachai? Llegar a ser ministro, aunque sea el gerente de una empresa gigante, es muy difícil, tenéis que tener el teje-maneje, etcétera. Pero yo creo que lo que dice César de que los mejores que no, yo creo que frente a nuestras caras salió un presidente nuevo, echaba a todos los ministros, desde el ministerio más chico hasta el Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, a todos, y los cambiaba por otros. Y nadie nunca dijo, oye, pero qué año no habría ningún ministro que estuviera haciendo algo bueno, que estuviera en curso y que hubiera que mantenerlo y ponerle a un nuevo ministro que aprendiera de él, porque era muy importante el proyecto que se está llevando.
No, sino que siempre despedido, después llegaba el otro y todo eso despedido, después llegaba otro. Yo creo que ahí es la primera evidencia que fue frente a nuestras caras, porque todo eso es celebrado por todos nosotros. Es la primera pista de que, oye, y, no, y el mérito, porque de ahí parte. ¿Cómo no va a haber algo? ¿Qué prevalece ahí? El mérito no, po. Ahí te están diciendo, aquí no vale el mérito a nivel de gobierno, que se supone que es lo que todos aspiran. Eh, ahí no vale el mérito porque te espina a todos para afuera y después, entonces ahí ya no tiene sentido. Es como cuando Boric hizo el anuncio de, habían varios políticos juzgados o que estaban siendo investigados por corrupción, y él hizo el anuncio de la ley anticorrupción, y todos aplaudían de pie en la sala. Algo raro había, si sabéis que los que están aplaudiendo, que están siendo enfocados, había gente que estaba siendo procesada. Pues, ¿cómo? Entonces, obviamente no pasó nada. Primer síntoma es que los que iban a ser, los que estaban siendo juzgados aplaudían de pie, obviamente porque era una mentira. Son como signos grandes que no hemos visto, pero están ahí. Lo que dice César, claro, es eso, pero ya lo veíamos con los ministros. O sea, no tiene sentido si hay un ministro que está llevando un proyecto, no sé, por Transantiago, lo echan cagando y traen otro. O un ministro de seguridad, ministerios clave, o salud. ¿Cómo va a ser? No tiene sentido. ¿Dónde está el Sí, mérito? se No se valora fue el mérito. disipando con el tiempo al final, pues, o sea, fue reemplazándose, por lo menos por mi punto de vista, lo que yo apuntaba, claro, se fue reemplazando por el tema de las cuotas de género. Así que, ay, nos van a bajar, nos van a insultar, nos van a escupir en la calle. Así que, bueno, Marcelo, te cedo la palabra ahí para que hagas tu... Bueno, lo que comentábamos al comienzo de si acaso la estupidez era intencional. Ya vimos que sí, que es un mercado importante, que conviene tener a, a las personas, porque yo no creo que la gente nazca estúpida y muera estúpida. Creo que son periodos en los cuales tú te vuelves un poco más estúpido que de costumbre, pero que son muchos. Y la pregunta era si acaso esto era intencional o no. Hay Sí, un caso de un sobrino del famoso Freud, que él, Sigmund. de Sigmund Freud, el sobrino se llamaba Edward Bernays. Este señor, en 1929, o sea, hace rato, él prometía que podía controlar masas, hacerlas más tontas, básicamente, para que pudieran hacer lo que tú quisieras. Tú, el cliente. Mi cliente puede ser un gobierno que necesita que la gente se vuelva más tonta para que no miren ciertas cosas, o puede ser una empresa que necesita que la gente se vuelva más tonta para comprar algo que le hace daño a la gente. Este señor, en 1929, lo llamó Lucky Strike y le dijo, Ok. oye, tenemos una situación. Nos damos cuenta que los hombres son los que fuman, pero las mujeres, que, punto de vista personal, siempre las he encontrado más inteligentes que los hombres y las quieren hacer iguales como sea, pero siempre las he encontrado yo más vivaracha. Necesitamos algo, necesitamos que ese mercado de mujeres tan grande nos comience a comprar cigarros. Y no encontramos la forma. Hacemos publicidad, hacemos que las mujeres interesantes del cine fumen y no encontramos la forma. Entonces este tipo le dijo, yo tengo la forma. Este tipo infiltró mujeres, porque no eran mujeres del desfile. Había un desfile de mujeres por la libertad femenina, porque en ese tiempo sí que estaban bastante apretadas las mujeres, y infiltró mujeres que al toque del gong iban a sacar cigarros, porque el cigarro para las mujeres era un símbolo fálico. Él hizo un estudio de mercado antes. ¿Qué era esto? Es poder fálico, o sea, poder masculino. Y nosotras queremos tenerlo. Jugó con eso. Y lo que hizo fue que en este desfile de la libertad, Ya, él le dijo, libertad. ok, al toque de gong, necesito que todas ustedes, las infiltradas que van en el desfile, saquen sus cigarros, lo enciendan y fumen. Y que sean estas las antorchas de la libertad. ¿Funcionó? Funcionó y se dispararon las ventas de cigarro hacia el público femenino. Este es un ejemplo concreto de cómo existen técnicas para volver tonta, estúpida
a un grupo de la población, masculina o femenina, en este caso el ejemplo que estamos dando es de mujeres, pero después vamos a dar otro ejemplo, donde tú vuelves tonta a una parte de la población para que hagan algo que evidentemente les hace daño, pero que tú se lo vas a vender y por lo tanto a ti te va a enriquecer. O sea, al igual que los streamers, hay una parte, en este caso una empresa, a la que le conviene que el público sea tonto. Sí, de hecho. Inclusive, ya por lo menos terminando con el stream, voy a dar otra perlita de los streamers, porque ya no me caen más. Pues. No quiero preguntar por qué César sabe tanto del tema, pero Sí, sigamos bueno, nomás. es Yo que ya me creo codeo con saber ellos, ya. pues, entonces, Ah, claro. Pero hay otro streamer que se llama Nicado Avocado, que era un streamer Me que suena. partió haciendo videos de comida vegetariana, comiendo y todo. Y bueno, en uno de los videos que terminó dejó de comer y empezó a comer grandes cantidades. Este loco era flaquísimo y empezó a comer comida chatarra, pero de una manera grosera. Así, creo que uno de los primeros videos o de los videos que tenía era comer, no sé, 20, 30 donuts así en vivo, comiendo así, casi intoxicándose. Baldes de pollo de Kentucky Fried Chicken, pizza, un sinfín de otras cosas. Engordó así de una manera así monumental y eso provoca que, claro, haya más views, o sea, más vistas de ese tipo de contenido. O sea, a la gente, entre comillas, también le gusta ese tipo de temas de morbo. Obviamente después, el loco, bueno, dijo que era también un proyecto de personal, que quería ver cómo actuaban las personas y empezó a hacer un análisis que, bueno, no nos vamos a detener en eso porque al final según él, era solamente un experimento social, que hizo un tema de comida y después engordó y después bajó de nuevo y bueno, un sinfín de cosas. Pero, ¿cuál es a lo que voy yo? Es que este tipo de streamers que comen, que ese es uno de los más famosos, digamos, la gente vive también o ve ese tipo en particular y lo vemos nosotros, no sé, pues, en particular cuando vamos en el metro, que la gente está scrolleando, viendo cualquier cosa, o sea, nada que te deje algo, sino que es como la comida chatarra, pero digital. Es chatarra digital al final, ¿cachai? Que tú estás consumiendo 3 4 5 segundos, lo pasáis y lamentablemente el contenido digital chatarra o todo el contenido digital, yo diría que es casi infinito, porque puedes estar scrolleando eternamente y no paras, no te detienes y sé que no estoy seguro, ahí a lo mejor Marcelo o el Andrés me lo pueden corroborar. Hay estudios que dicen que hay una adicción con este tema de estar scrolleando y no parar y que se activan ciertas luces o ciertas cosas dentro del cerebro que es similar así como el consumo de cocaína o de azúcar, que era el problema que teníamos, pero ahora se sumó este tema del scrolleo. de hecho, tú diste en el clavo en algo. Sin tapujo, sin esconderlo, las redes sociales se dicen ellas mismas que están diseñadas bajo un modelo que se llama la caja de Skinner o la máquina tragamoneda en español. O sea, diseñadas para causar que tú estés con el dedito todo el rato sin saber qué es lo que va a ocurrir. Igual que una tragamonedas, cuando tú echas la moneda y esperas con esa emoción de qué es lo que va a ocurrir, de la gente que es ludópata, en este caso funciona de la misma manera. Y los videos que están en este formato que es ultra corto, el más popular ahora, que es de 15 a 30 segundos, estos, estos periodos tan cortos de atención adormecen la capacidad analítica profunda y generan un estado que en la neurociencia se conoce como fatiga cognitiva digital o el famoso brain rot que ahora aparece en todas partes. ¿Esto estará hecho a propósito? ¿Habrá evidencia de que esto está hecho a propósito? Existen los Facebook Files. Esto es algo que ocurrió en 2014, donde una ingeniera de Meta se fue de lengua y dijo abiertamente que Facebook había manipulado sus redes sociales, muros donde había subido información para ver cómo se portaba la gente con qué tipo de contenido. Lo hicieron durante una semana.
Y el contenido agresivo, el contenido violento, el contenido breve fue lo que causó mayor cantidad de usuarios, un 67% más de interacción, que el contenido que era de inteligencia o un contenido más matizado. Entonces, ellos se dieron cuenta que ese era el tipo de contenido que a ellos les generaba más dinero. Vino el acusete en el fondo de esta soplona que dijo que a estos 600.000 personas fueron las afectadas. Le habían mostrado este tipo de contenido negativo que podían alterar el estado de ánimo porque lo lograron. Y por lo tanto, hasta ahí llegó eso y después salió el Mark Zuckerberg diciendo que no lo iban a hacer y todo lo demás. Pero si yo tengo una empresa donde me doy cuenta que el tipo de clientes como estas streamers que tú mencionas, yo necesito que estén atontados para que puedan seguirme generando dinero, ¿qué voy a hacer? ¿Los voy a hacer inteligentes o les voy a mostrar contenido que los mantenga un poquito más adormecidos? Y Además este es que, un hecho. de hecho, Marcelo, el tema de Marcelo se conecta directamente porque Marcelo dice, claro, una empresa a nivel de, ya, sobre Facebook, que ya conforma Meta, que tiene Instagram y otras redes más. Estamos hablando de una empresa que podría ser fiscalizada por el gobierno, que tal vez la misma empresa ayudó a que saliera electo a través de las redes sociales. Por lo tanto, ahí ya no hay mucho que hacer ya. Mm. Lo que pasa es que, bueno, en general todo esto, todo este universo o meta-universo, como quieran llamarle, al final es un gran plato, una gran mesa de conejillos de indias que somos nosotros. Pues, al final se necesitan hacer pruebas. O sea, yo creo que las pruebas de ellos, por ejemplo, es el mismo lo que hablábamos. Ay, aquí me voy a tirar otra vez. Oh, Nintendo, por ejemplo, con Pokémon Go, que también fue un caballo de Troya para poder alimentar inteligencias artificiales, ¿cachai? Pero sin que nosotros nos diéramos cuenta. O sea, al final, bueno, ya nos pasamos a otra vereda, sí, pero a lo que voy yo es que ahí ya con juegan con lo que deseamos, ¿cachai? Con lo que queremos. Y por detrás hay una gran maquinaria capturando información. O sea, los teléfonos ya vienen predeterminados para que te puedan capturar información, preferencia, tus gustos, qué gente está a tu alrededor, qué se alimenta de esa gente, qué es lo que consume. Entonces, es toda una red que ya está implantada. Pero a más de eso, quería tomar un punto que dejó Andrés, que bueno, vamos a dejar un poco de lado a los streamers porque bueno, ya no nos va a contratar ninguno. Tomar un poco lo que dijo Andrés y que pasar la estupidez allá a una cosa ya de Estado. Por ejemplo, en España existen este tipo de personajes ocupa que más o menos funciona de la siguiente forma. O sea, tú tienes ellos le llaman, no me recuerdo cuál era la palabra, pero tienen una casa, ¿cachai? Que no ocupan y se meten estas personas, te violentan los cerrojos, entran y se apropian de tu propiedad. Y esto es legal en España. Esto es legal. La gente puede tomarse estos espacios. Obviamente, si tú los quieres echar de ahí, tienes que entrar a un tema judicial y esto demora entre 2 a 3 años. Y, mi- y cáchense lo que les voy a decir. Aquí se van a caer de espaldas. Porque aparte de tomarse este tema, la vivienda, la persona que es dueña tiene que pagarle la luz, el agua, el gas, si estos ocupas tienen familia, ¿cachai? Entonces, aparte de que te ocupan tu propiedad, tienes que pagarles los servicios básicos a estos personajes y no los puedes sacar porque por ley wow. ellos o sea, por ley ellos no los pueden sacar, ¿cachai? Tienen que hacer todo un juicio. Y claro, y cuando tú los logras sacar, por lo que leí todo el tema, vi y contrasté con la información, después se van y te destruyen tu propia vivienda, ¿cachai? Entonces, aparte tienes que reconstruir tu vivienda. Y por lo que estuve viendo, hay como un hilo de estos que son los que arriendan y que dejan de pagar, que estos son otros, otros como Ocupa 2.0, arriendan, te dejan de pagar el arriendo
pero el Estado no sabe si te está pagando, hay un problema, no sé, digital o algún problema. Entonces, ¿qué pasa? Que el que arrienda tiene que pagar impuestos, pero como no te pagan, tienes que pagar los impuestos, que son como el 40-50% de un arriendo. Entonces también está como en tierra de nadie ese tema. Entonces ahí ya pasamos la estupidez al Estado, porque nosotros con dos dedos de frente, oye, bueno, si es mi propiedad, pues ¿cómo me vaya a legalizar algo así? Y bueno, es una cosa que viene de hartos años. Yo creo que España está igual súper mal en ese sentido. Ahí hay algo súper importante, porque está el Estado, la estupidez del Estado, que tú dices, como tú dices, es sentido común. ¿Qué pasa con el sentido común? Y por otro lado, acerca de ese movimiento que tú mencionas, hay grupos de personas que defienden a los ocupas. Que cómo es posible que tú no tengas corazón, que no permitas que se queden en tu casa, y los defienden. Y los defienden. ¿Podría llegar a darse esto de que el sentido común o lo que es evidente, las personas sean incapaces de darse cuenta? ¿Podría ser esto una manipulación? Lo es. Hay un instituto inglés que se llama Tavistock. El ¿Ok? Tavistock nació para ayudar a los veteranos de guerra. Primero, yo cada vez que escucho esta ayuda, digo, si quisieran ayudar a los veteranos de guerra, esos hombres no irían a la guerra. Así es. Está el filántropo que quiere ayudar a la salud. Si ese filántropo quisiera ayudar a la salud, no vendería, hay hospitales. Y así, sentido común es sentido común. Bien, pero lo que se necesita para que la gente acepte ciertas cosas que no tienen nada de sentido común, como este grupo de personas importantes en España que defienden los ocupa. ¿Quién podría defender que alguien entre a tu casa y te saque y tú además tengas que pagarle las cuentas? No tiene sentido, pero hay un grupo importante de gente. ¿Cómo puede ocurrir esto de forma intencional? Tavistock tiene la respuesta. Dentro de todas las cosas que ha hecho Tavistock, porque ha hecho unas cosas impresionantes a nivel de ingeniería social, Tavistock tiene un programa en el que lo que ellos hacen es decir, yo gobierno, porque ellos trabajan para gobiernos, si tu gobierno le das una sobreinformación constante a tu población, crisis repetida, escuchen esto a ver si les suena a noticiero, sobreinformación constante, crisis repetidas, fragmentación de estímulos. ¿Sabes qué va a pasar si tú los expones permanentemente a estas tres cosas? La gente queda en un estado en el que, y escuchen esto, es textual de Tavistock, son incapaces de conectar causas con consecuencias, aceptando narrativas incoherentes sin cuestionarlas. Aceptar incoherencias sin cuestionarlas. Es incoherente que alguien entre a tu casa, te saque y tú le tengas que pagar las cuentas. Es incoherente. ¿Y por qué hay un grupo entonces que lo acepta? Tavistock nos tiene la respuesta. El gobierno está haciendo su trabajo para el que contrató a Tavistock que le diera los principios para poder hacerlo. Estupidez programada. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nos muestren algo. Hace poco se desclasificó un tema acerca de el Lab Leaks, se llama, lo desclasificó la Casa Blanca. Hace 6 años atrás, había muchas situaciones que no resistían lógica, no resistían ninguna coherencia, eran incoherencia tras incoherencia. Y la mayor parte del mundo lo aceptó. Fueron incapaces de unir cosas tan sencillas como que nunca un adelanto llega primero a los pobres, nunca, desde que existen los faraones. Nunca un adelanto llega primero a los pobres. Cuando llega primero a los pobres es un experimento. Eso es una coherencia, Mm. pero nadie lo vio. Eso entre muchas otras cosas que como que una ministra dijera que 3.800 personas en un lugar húmedo y cerrado, como el metro, no se contagie y 5 personas en una mesa donde hay más de 1 metro de distancia entre cada una, sí tenían peligro de contagiarse. Era una incoherencia monumental y todos sí, sí, ahí se hizo una ingeniería social importante. Ahí hay un ejemplo de lo que tú mencionas de estupidez programada y que funcionó perfectamente. Un buen experimento de ingeniería social que se hizo. Sí, muy bueno. ¿Andrés?
Sí, sí, es que llegando al tema que dice Marcelo, que es muy bueno el cierre de eso, porque nos lleva, todos hemos sido estúpidos en un momento. Por lo que él acaba de comentar, algunos obedecimos más, otros no obedecían, pero todos estábamos en el rango de la obediencia, directamente o indirectamente. Entonces yo creo que el problema no es ser o no estúpido, yo creo que frente a la estupidez no podemos confrontarla porque es un pulpo de 1000 brazos. Yo creo que la única manera de, entre comillas, eh, ir quitándole espacio a la estupidez es de esa manera, ir quitándole espacio. Si uno sabe algo, compartir el conocimiento, no burlarse del otro, lo mismo con uno, porque uno, como pasó con el COVID, uno también va a pecar de ignorante en algún momento. Y yo creo que esa es la única manera como de que la estupidez ya no sea el norte de una sociedad. ¿Podemos estar peor que ahora? Sí, siempre puede ser peor. Pero la idea es que podamos invertir la dirección, pues. Y todos tenemos que irle quitando espacio a la estupidez y que reducirla a lo que siempre fue una característica más del ser humano, no la característica predominante, o no lo alabado. Sí. De hecho, bueno, saliéndonos un poco del tema Estado, bueno, que ya vimos ese tema, un poco de los streamers, también hay otros ámbitos que en donde la estupidez también empieza a cosechar su nido, y uno de esas áreas es el arte. Me encanta el arte, El así arte. que bueno, ya saben todo. Vamos a partir, yo creo que con el más icónico de todos, que es la banana pegada con una wincha así aisladora en una muralla y todos aplaudiendo, diciendo que arte. El arte no, yo no digo que no sea en ciertos aspectos como complejo de ciertos, pero uno cuando ve, no sé, escucha o ve arte, no sé, pues se imagina esculturas así como las antiguas, el pensante, Michelangelo. el Michelangelo. sí, cosas como las pinturas que hay en Roma, en los cielos, ¿cachai? Dentro del Vaticano, cosas así, cosas como no sé si la belleza o la perfección del ser humano, que yo creo que de ahí comprende un poco el arte, po, de esa perfección de cómo el cuerpo humano, su alrededor, y bueno, obviamente, y todas sus vertientes hasta el día de hoy, pues, pero colocar una banana en una pared, y te doy otro más, pues, dieron dentro de una galería, un caballero que apilaba baldes de arena, las apilaba hacia arriba, no sé, habrán sido unos 7, 8 baldes de arena apiladas, y después va el hombre y la empuja y bota como la columna de arena, y eso deja un reflejo ahí y todo aplaudiendo, así, a más no poder, pues. Hay otro también que a mí eso me parece lo más impresionante, que es una chica que está arrodillada y me parece que está con un micrófono, y el micrófono creo que tiene como un cuchillo. Y lo que hace es como latigar como una cápsula así como de mantequilla. Entonces, al pegarle, emite un sonido y esparce obviamente la mantequilla como alrededor. Y, oh, eso es como arte, así como. Yo quedé impresionado. 2 neuronas menos. Menos dos. Porque, bueno. Y bueno, ahí te puedo nombrar un sinfín de cosas, pero cuando el arte que se supone es como la elevación del ser humano, es como ya, bueno, está ahí como a un nivel aquí, se va todo a la ñonga, por decirlo de alguna forma, con este tipo de arte que siento que en algunas personas no quieren quedar como estúpidos y aplauden cualquier cosa, ¿cachai? Y cualquier cosa lo denominan arte, ¿cachai? Pero no es así, ¿cachai? Pero yo creo que es eso, no quedar como estúpidos, siendo que a lo mejor no son estúpidos, pero ven lo que conversamos o lo que dijimos antes, empieza a permearse la estupidez, y quedar como estúpido es mejor que quedar como inteligente y decir, bueno, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estupidez estáis haciendo con esa mantequilla en vez de echársela al pan? ¿Qué estáis haciendo? No sé si ahí tienen les concedo el micrófono. Eso que tú mencionas se llama experimento de conformidad, que
que lo han hecho muchas veces con diferentes cosas, lo han hecho en universidades incluso donde el profesor tiene una carpeta verde y se pone de acuerdo con todos los otros alumnos para que el que llegue tarde es la víctima o el sujeto de prueba. Entonces, el profesor dice, bueno, llega la persona tarde, obviamente, y el profesor está hablando y dice, bueno, en esta carpeta roja. Y el muchacho queda mirando así como, es verde. No, es roja. No, profesor, yo la veo verde. Tú, Juanito, ¿cómo la ves? Roja. Y tú, Pedrito, roja. Y tú, Juanita, roja. Es roja. Ah, sí, disculpe, es roja. Y por adaptarse al entorno, a la mayoría, este muchacho cambió su percepción. Y eso ya está requete contraestudiado, que en manada los seres humanos comienzan a actuar de forma más irracional siguiendo al grupo. Sin ir más lejos, cuando se corta, y esto es un ejemplo así, pero de estupidez, cuando se corta la luz y no hay semáforos, las ciudades colapsan. ¿Por qué? ¿Por qué? Si el sentido común te dice que deberías avanzar, debería avanzar, debería avanzar. ¿Por qué colapsa cuando no hay una lucecita que te dice cuándo pasar? Sí, po, lo que pasa es que ahí también se confunde un poco la estupidez, un poco, versus la agresividad, porque bueno, es que ya yo voy a pasar, yo nomás, no, yo voy a pasar primero, no, y ahí está todo el rato, Pero no ¿y quién pasa pasa ninguno primero? pero no pasa ninguno de los dos. Lo que De pasa es nuevo, que, el sentido común. y Viejo, si nos es tiramos lo los que dos me al pasa mismo a mí, tiempo. es lo que me pasa a mí, ¿Cómo? en el sentido de que, bueno, yo, si estás en un taco, de hecho me pasó ahora, si estás en un taco y veo un camión de 1000 toneladas y que está haciendo hace rato, o que déjenme pasar, y yo digo, en cualquier momento va a colapsar y va a pasar por encima de alguien. Entonces le di, ya, pasa compadre, pase primero, y el compadre por la ventanilla me hizo así, me hizo bacán, ¿cachai? Con ese dedo, menos Entonces, mal. sí, pues, O te sí, hizo con el otro ese dedo. dedo. Claro, con este. Ahí. A lo que voy yo es que bueno, ahí vamos a, yo creo, a hacer un programa de eso. De A la veces conducción. los automovilistas a veces se creen dueños de las calles y no sé, son como chumajes que no te dejan pasar, no respetan nada. Bueno, yo no voy a llegar más tarde, más temprano si dejo pasar un auto o un camión, ¿cachai? Entonces, en algunas veces esa lógica no funciona en otros locos. Hacen Ahora, colapsar volviendo a una lo que tú, ciudad, colapsan sus vidas, se atrasan sí, horas y horas y quedan, Dios mío, es que cuando llegue la luz y vuelvan los semáforos, pero ¿de verdad estamos a ese nivel? Estamos en un nivel en que si no hay una lucecita que nos diga cuándo podemos avanzar, somos incapaces de razonar cuándo debemos pasar nosotros y cuándo debe pasar el otro. ¿A ese nivel estamos? Eso por un sí, po. lado. Y por otro lado, solamente para cerrar la idea, lo que dice Araya, el estúpido es peligroso, porque no solo le hace daño al resto, se hace daño a ellos mismos. ¿Qué es lo que hacen estos automovilistas cuando tú dices colapsan? Tiran su auto encima del otro, pero tú sí razonas que si echas tu auto arriba del otro, tu auto va a salir dañado también. Van a quedar los dos ¿Lo atrapados. razonas? Claro, ¿Lo pero razonas? sí, po, sí, po. Ese Es es que el problema y ahí, ese es el actuar de la mayoría. Y eso es lo sí, preocupante. Alguien quiere que la mayoría se mantenga así. sí, a veces lo que pasa es que dentro de la estupidez, bueno, la ira te ciega, pues la ira es no pensáis en nada más que en la furia que podéis tener en ese momento. Pero antes de llegar a ese rage, así como de arrasar con todo, con gente, con toda la cuestión, claro, hay como una pared, hay como una, antes de dejarla cagada, que es el razonamiento, que es lo que decís tú, po. Y ese velo, antes de, se está como eliminando. Entonces ya pasáis de 0 a 1000. Entonces cuando ya te baja el 1000, ya veis que está la cagada. No sé, miles de ejemplos de gente, bueno, después de que deja la cagada, dice, no, no, sí, ¿por qué lo hice? Ya es demasiado tarde ya. Andrés, dale más. No, yo volviendo al tema del arte, sí. Yo el arte lo dejaría como el menor de todos los problemas que hemos hablado esta noche. Pero claro, puede ser Vamos. cuestionable, pero yo al arte igual lo seguiría dejando lo último a resolver, porque el arte igual sigue siendo el último refugio. El último Sí, refugio del ser humano que queda, ya que
que se te cuelen unos estúpidos, pero un refugio en general. Yo no destruiría el refugio, ya que sé que es, pero más que nada tendría esa consideración con el arte, lo separaría, o sea, lo pondría al final de la lista, pero porque es el refugio final, ya para mí el arte es el refugio final. Si no hay arte, no hay refugio y cagamos todas. Sería más rápido, la involución a la que vamos sería más rápida sin arte. Sí, es verdad. Es De un pequeño hecho, freno. sí, po. De hecho, bueno, tomando ese tema del arte y los escritores y todo, bueno, yo tomé uno que se llama Michael de Murch, de Murget para lo español, que me disculpe don Michael, en un libro Ya, bueno, que se llama La fábrica de cretinos digitales. Él tiene buen nombre. digamos, de todo lo que compone el libro, una frase que dice: estamos formando esta generación, la generación actual, una generación con menos capacidad cognitiva y pensamiento crítico, que es lo que estábamos hablando. Y una de las cosas que él menciona es que hay dos mundos: el mundo digital, en este caso la fábrica digital. ¿A qué me refiero fábrica? Las que hacen los teléfonos, internet, toda esa fábrica, que ellos te venden toda su tecnología en base a una sola premisa. Tienes toda la información, democratizar la información a través del teléfono. Y tenemos el otro lado, que son, no sé, las personas, doctores que te dicen que no podéis tener tanto rato la pantalla, personas que ven niños que a temprana edad están con las tablets, no sé, por los 36 meses, al año, a 2 años ya están viendo tablets, y que eso produce este tema de falla en este tema del pensamiento crítico, porque a temprana edad ya estáis fundiendo un cerebro de un niño y lo estás volviendo dependiente. Entonces son dos mundos que se cruzan. Entonces, de estos dos, ¿cuál es el real? O sea, te venden todo esto como una democratización de toda la información, que antes, sí, obviamente era más difícil buscarla, tenías que ir a la biblioteca o comprar libros, ¿cachai? Y todo está en este cuadradito que estamos ocupando, teléfono o computador, o efectivamente hay un daño que se le hace a los niños a temprana edad con este tema de la digitalización y la estupidización a temprana edad, pues al final, porque los padres, a veces emotivos, dejan a su hijo, ya sabéis que ahí se calma. Claro, le estáis dando como una estímulo, así que está todo el rato así: quiero más, y ya cuando son adolescentes son incapaces de no vivir con la pantalla, o sea, les quitáis la pantalla y te hacen un medio escándalo. Y también con esto, ahí después ustedes se hacen todo su descargo. Estamos viendo acá en Chile, como en Gran Bretaña, el tema de bloquear, o el tema de los teléfonos. O sea que tú puedas entrar a cierta edad con una clave para que puedas Caballo de Troya. navegar por internet. Caballo de Troya. Entonces, ¿qué es de estos dos verdades, entre comillas? Yo creo que aquí pasa un poco como el tema de las vacunas. ¿Cuál es la verdad? ¿Lo que dicen las personas o los médicos, los pediatras, todo, o lo que dicen las grandes, entre comillas, industrias? Yo creo que tú diste clavo en algo. Dijiste, los papás le pasan el teléfono al niño. Ahí está. Ah, entonces no se lo tienen que pasar. ¿Qué sería lo correcto ante eso? Hay un ejemplo que a mí me encanta. Este ejemplo es mío, ¿ah? No está en ninguna parte. Así que si está mal, está bien que esté mal, porque es mío, lo inventé yo. Eh, hay un proyecto. En este proyecto hay un hombre de 45 años, una mujer de 50, mm, otro hombre joven de 25, una mujer de 30 y un niño de 5 años. Estas 5 personas tienen que llevar adelante un proyecto y el proyecto fracasa. ¿Es inteligente echarle la culpa al niño de 5 años? No. Mm. Bueno, esto ocurre todos los días en los colegios de Chile. Cuando el niño de 5 o 6 años no aprende a leer, el director dice que la culpa es del niño, el padre que la culpa es del niño, el profesor que la culpa es del niño, el psicólogo que hace el informe que la culpa es del niño. ¿Y a quién medican? Al niño. Los niños, desde mi punto de vista, son víctimas de los adultos.
que le pasan el teléfono para que se quede callado. No existe un niño, te lo doy firmado, no existe un niño que no quiera jugar. Jugar, moverse, no existe. Todos los niños quieren hacer cosas. Incluso hasta los niños que lamentablemente no pueden caminar, ellos quieren jugar. Si tú a un niño lo tomáis y lo sacáis a jugar a la pelota, el niño va feliz. Si lo lleváis a correr, si lo llevas a una playa, pero para eso tienes que tener tiempo. Y tienes que tener ganas tú. Y los adultos estamos idiotizados, ya sea con las pantallas, cansados por el trabajo, con unas jornadas brutales que ahora además se quieren alargar. Entonces hay una serie de elementos donde lo más rápido es echarle la culpa al niño. Lo más rápido. O sea, en este ejemplo que yo les doy, que se vive a diario. O sea, de verdad, en un proyecto que 4 adultos no pudieron sacar a flote, al que le vamos a dar pastillas para doparlo al niño. Y los adultos no pudieron y la culpa es del niño. Entonces, el tema de las pantallas para mí, por eso yo te decía que era un caballo de Troya lo de Gran Bretaña y lo que se quiere hacer acá en Chile. Lo que se está buscando hace mucho rato, incluyendo este tema de la pandemia, es hacer una identidad digital. ¿Qué es una identidad digital? Yo poder saber exactamente quién ingresa, no por tu bien, porque si yo quisiera el bien del niño, de nuevo, no habrían niños que se suicidan porque no alcanzan notas para entrar a ciertas universidades, no habrían niños violados, no habrían niños que aparecieron en el informe de Epstein. Si quisieran el bien de los niños, no partirían por darle una clave para que accedan a redes sociales. Los niños ya estarían bien. Eso es un caballo de Troya que se está usando para que todo el que entre, porque no solo lo van a tener que hacer los niños, lo van a tener que hacer los adultos para probar que son adultos. Eso es un paso más hacia la identidad digital. Si está bien o está mal, cada uno puede dictaminar qué es lo que hacen las élites con nosotros desde que existe el mundo, si es que quieren nuestro bienestar. Pero eso es una identidad digital. Eso es lo que se busca. Pero, como cuando yo menciono, por el bienestar de los niños se revuelve algo dentro de nosotros, porque todos queremos que los niños estén bien. Entonces, si me lo presentan así, de nuevo, Tavistock, yo soy incapaz de unir que, pero si no solo los niños van a entrar, los adultos también van a tener que poner sus claves. Y si quisieran el bienestar de los niños, no habrían rapto, violaciones de niños, no habrían sacrificios de niños. Claro, entonces si quisieran el bienestar, incapaces, no somos capaces de conectar. Se logró a través de la emoción, nuestra razón disminuyó y aceptamos cosas que en circunstancias normales no aceptaríamos, como por ejemplo tener que ingresar con la clave única a tus redes sociales, que es lo que se quiere hacer acá en Chile. Y que les aseguro que no va a ser solo, mire, vamos a afirmarlo, no van a ser solo las redes sociales, va a ser todo Internet. No. O sea, no van a ser solamente los niños. Y no van a ser solamente los niños. Cuando el Ahora ya fin- levantó el bueno, plumón amarillo, eso es algo El serio. plumón amarillo es que, claro, sigue de ahí. No, lo que pasa es que, claro, es que yo creo que también es evidente lo que dice Marcelo, es como la versión más refinada, yo creo que estoy de acuerdo con él, pero la versión más que también está oculta frente a nuestra vista es con lo que comenzó César, que hablaba del tema de la calificación escolar, como que es para ciertos liceos ahora va a ser que por mérito de nota, entiendo yo que sería la nota, se va a clasificar ciertos liceos. Y eso, claro, nos hace sentir bien porque es un cambio o una mejora al previo sistema que era como de todo en común. Pero en realidad nos impide cuestionarnos un paso más atrás, que es, ¿y por qué no mejoramos toda la educación? ¿Por qué tenemos que volver? Porque si el sistema anterior, que puedo estar de acuerdo con César, que fue malo o que fue bueno, pero digamos que estoy de acuerdo con él, en que fue malo mezclarlo a todo, no resultó. Pero si se llegó a eso, César, es porque lo anterior tampoco dejaba contento a toda la familia porque los hijos que tenían mayor, no sé, más dificultad para aprender estaban en los colegios donde más los metían en el hoyo. Por lo tanto, la solución no es volver a algo que provocó, porque va a volver a provocar lo mismo, sino que es, ¿por qué no? Es momento de pensar un poco. Por eso te digo, es como, es evidente, está frente a nuestras caras. ¿Por qué no mejorar todo el sistema? ¿Por qué tener que volver a crear para mérito? ¿Cuál es el mérito? ¿Una nota? ¿Cuál es la diferencia entre el niño que tiene promedio 7 y el que tiene 6,5? Yo creo que en el profesor te lo puede decir. La nota no es un mérito. Y los niños tienen que aprender. ¿Cachai? Un ejemplo nomás. Alejandro Magno lo educó Aristóteles.
a cada niño debería educarlo un profesor. Esa es la máxima. No segregar nos aleja más de eso. Sé que no hay tanto Aristóteles para educar a cada niño, pero me refiero que esa es la máxima, que cada niño fuera educado por alguien en particular. Es un extremo, quizás nunca se va a poder llegar a eso, pero nos aleja mucho más de ese extremo por estar dando vuelta en un sistema que por un presidente segrega, el otro va a unirlo de nuevo, y así van a ser 100 años más, y esos niños van a ser peores adultos de lo que somos nosotros ahora. Entonces hay cosas que son muy evidentes, las discusiones, nosotros que hablamos de los sumerios en unos capítulos atrás, los sumerios ya contaban, era el mismo sistema educacional que ahora, 4.000 años atrás. Claro. En el capítulo de los astronautas antiguos, que se los vamos a dejar acá arribita Astronauta antiguo, claro. para que lo revisen. Sí, bueno, en general, ya para poder cerrar y redondear todo esto, yo creo que yo creo que yo estoy dentro del grupo no de los estúpidos, de los ignorantes, creo yo, porque dentro de la misma ignorancia uno puede fortalecerse y volverse un poco más. Yo creo que, esto a título personal, uno debería primero respirar hondo o contar hasta 10 antes de tomar una decisión rápida o una vez que sea estúpida en la vida, y contar hasta 10 y pensarlo mejor antes de hacer cualquier estupidez o lo que uno crea que es estúpido, porque también es la máxima. Dimos ejemplos de qué es estupidez dentro de los streams, dentro del arte, pero más que estupidez yo creo que es cómo nosotros tomamos esto y le damos una cierta coherencia. No sé, po, en el tema del arte, que por ejemplo otro tipo colocó un pallet en una pared, y ese era como, o sea, decía que ese pallet estaba fabricado por cada pieza, pero bueno, es un pallet, da lo mismo, ¿cachai? En vez de una banana, un pallet, que es lo mismo. A lo que voy yo es que ese tipo de arte o ese tipo de cosas, de situaciones, uno debería, bueno, no tener miedo en decir, bueno, esto es una completa estupidez nomás, po, ¿cachai? Aunque todos se te tiren encima, bueno, seguí firme y el tiempo te va a dar la razón o no, po, ¿cachai? Pero generalmente sí te da la razón, po, de ciertas cosas. Marcelo. A menudo lo que no logra la razón lo logra el tiempo. Sí, es verdad. Es verdad. Andrés, tus últimas palabras. Mis últimas palabras antes de morir, bueno, se los dije. Que mi lápida diga, se los dije. No, no, la estupidez no es mal la estupidez, como no es algo a combatir, sino que hay que cambiar el orden de prioridad nomás. Pues y detrás de él, probablemente si despejas un rebaño de ignorantes o de estúpidos, donde uno también puede estar, si vas despejando el rebaño, probablemente hay un lobo al centro del rebaño. O sea, la estupidez toma la dirección de alguien malvado, alguien con malas intenciones. Muy bien. Bueno, entonces con esto damos finalizado nuestro programa aquí, el culto a la estupidez, y le agradecemos mucho a la gente que nos está leyendo. Recuerden que estamos en Spotify también, estamos subiendo nuestros capítulos ahí Y de a pronto poco, en todos los OnlyFans martes. también, amigo. Sí, pronto. Vamos a Claro, vender el en jugo de OnlyFans, nuestros sí, cuerpos, sí, todo ahí la paginita azul. Así nuestras que flatulencias. recuerde suscribirse, compartir y darle like a nuestros videos para que sigamos creando esta gran comunidad que es el Abedul Inquieto. Así es que, muchachos, nos despedimos hasta el siguiente programa. Nos vemos. Cuídense. Y usen el paraguas porque va a Adiós. llover, ¿ah? Va a estar... Viene la lluvia, viene la lluvia. Viene Nos la vemos, lluvia. chicos. Que les vaya muy bien. Adiós, Adiós. adiós, adiós. Adiós.